Qué gusto y qué placer poder volver a saludarlos. Es verdad para mí un honor, un deleite poder verlos, poder compartirles un poco más acerca de este tema tan maravilloso, tan especial que hemos estado viendo. Creo que si algo pudiéramos aprender, si hay algo que pudiéramos atesorar en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, es acerca de quién es el Eterno, quién es Adonai, quién es el Dios que nuestra mente, que nuestro corazón anhela conocer. Creo que no habría nada más especial en el mundo que poderlo conocer, que poder entender la esencia de su persona para poder tener un acercamiento pleno a su identidad, para que con este conocimiento nuestra vida pueda ser bendecida, también nuestro corazón pueda ser transformado y poco a poco vayamos pareciéndonos más a Él. Creo que un pasaje importante dentro del texto de la Torah es la parte donde dice que el Eterno sopló en la nariz del ser humano el aliento de la vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Creo que a través de su palabra, a través del soplo de su palabra, todos los días podemos recibir ese aliento a nuestra nariz y nuestro carácter pueda también ser transformado y podamos ser llenos y reflejar el carácter mismo del Eterno a través de nuestra propia persona. Creo que esa es la intención principal de este tipo de estudios que quiero compartirles. Antes de que entremos en materia, antes que empecemos a hablar del hebreo y de las raíces y de las expresiones, antes que nada quisiera mandar un fuerte saludo y un cordial abrazo para algunos de los suscriptores de este canal. Eh, Primero que nada quisiera mandar un saludo a Luis Eduardo, que nos ha mandado un saludo a través de los mensajes y nos ha dado una felicitación que claro que se agradece, que claro que el corazón se llena de gusto de escuchar de que hay personas no cerca de nosotros, sino nuestro amigo Luis Eduardo está en Paraguay y desde allá nos manda su cordial saludo y nos llena de mucha satisfacción y nos llena de mucho orgullo, de mucho gusto saber que lo que compartimos alguien lo recibe, lo escucha y lo toma con un buen gesto y con agrado. Claro, también respondemos el saludo con el compromiso de esforzarnos más, de tratar de que lo que compartimos se pueda entender y que todos juntos podamos crecer. Estamos de este lado y no significa que ya lo sepamos todo, sino que poco a poco vamos volviendo a crecer y vamos volviendo a repasar lo que ya en algún momento aprendimos, pero es un gusto especial poder crecer junto con ustedes. Entonces, para nuestro amigo Luis Eduardo de Paraguay, que el eterno, santo y perfecto en amor y bondad le bendiga, lo guarde, le dé mucha bendición en su vida, junto con su familia, con sus padres, con sus hermanos, con todos los que lo rodean y que el Señor, el eterno y santo, siempre, siempre, siempre esté con usted a cada instante. Y en segunda instancia me gustaría también extender un fuerte y un cordial saludo a Dafne Mabel, que es una de las suscriptoras de este canal. Yo la conozco muy bien, tuve el honor de compartir aula en el estudio de la licenciatura. Solo decir cosas buenas de Dafne. Es una persona íntegra, es una persona recta, es una persona de mucha sabiduría. Y yo agradezco al Eterno porque si en algún momento de mi vida yo necesitara un consejo, sé que en Dafne puedo encontrar ese consejo sano, ese consejo íntegro y recto. Entonces, también mandar un fuerte saludo a Dafne. Dafne, espero que el Eterno, el Santo de Israel, te bendiga, te guarde, te prospere siempre y que todos los planes que tengas en tu vida resulten ser de acuerdo a la voluntad del Eterno. Que te bendiga, que te multiplique, que siempre esté a tu lado y que te cobije, que te guarde y que te proteja en todo momento. Bueno,
Ahora sí, vamos a entrar en materia, vamos a empezar a lo que venimos hoy a estudiar. Eh, Hemos estado tocando un tema muy interesante que tiene que ver con el carácter del Eterno. Hemos ya visto en varios videos cómo es que el Eterno se define. Y siempre es conveniente volver a remarcar y volver a subrayar que a través del tiempo el ser humano, todos nosotros, hemos entendido, hemos comprendido la figura del Eterno a través de la teología, el desarrollo teológico, el desarrollo del pensamiento humano. Hemos nosotros tratado de definir lo que Dios es, lo que el Eterno es, pero poco a poco estas definiciones propias, nuestras propias ideas, nos van alejando, nos van llevando como lejos de lo que Él realmente es. Existen muchas definiciones en el mundo, en medio de la sociedad, la cultura, de qué es Dios, y muchas veces no se adaptan a lo que Él dice de Él mismo. Entonces, cuando nosotros hablamos de su carácter, de la esencia de su persona, en esencia estamos tratando de descubrir esto. ¿Quién es el Eterno? ¿Qué hay en su mente? ¿Cuáles son las características que definen su identidad? Entonces mencionamos que hay un pasaje en el texto de la Torá, en el libro de Shmot o Éxodo capítulo 34 en el verso 6, donde el Eterno un día pasa delante de Moisés y se asienta, se pone, él se asienta en el monte, en la montaña, y a través de su propia voz el Eterno declara la esencia de lo que hay en su persona o las características plenas de su identidad. Recordará que estábamos viendo un texto, una lectura en el texto de la Torah. Permítame, se lo pongo. Y aquí lo tenemos. Es el pasaje que hemos estado viendo, que hemos estado analizando las últimas semanas. Y vamos a repasarlo solamente para que veamos qué conceptos ya son los que hemos visto. Vayavor Adonai al Taná, Vaikra Adonai, Adonai el Rahum, Be Hanun, Erejafajim, Be'arab Gesed, Be Emet. ¿Sí? Es el pasaje que encontramos en Éxodo capítulo 34 en el verso 6. Vayavor, y cruzando Adonai al Panav. Al Panav es por encima, literalmente diría, por encima del rostro de él. Panav, de Paná, que es la cara. Dice, y cruzando Adonai por encima del rostro de él. Cuando utiliza la palabra al Panav, se puede entender que el Eterno iba por arriba, que Moisés tuvo que levantar la cara y el Eterno al Panav pasó, cruzó por encima de él, por encima de su cara. Y luego dice Vaikra, de la raíz del verbo kara, que es hablar. Vaikra, Vav y Yud. Vaikra es pasado, en un estado, en un tiempo perfecto, algo que ya terminó. Vaikra, y declaró. De hecho, tenemos una sección en el texto de la Torah que se llama Vaikra, Vaikra, así, porque así empieza el pasaje. Vaikra Adonav, dice, y habló el Eterno desde la nube. Sí, así empieza el libro que en español conocemos como Levítico, pero es Vaikra en hebreo, la sección de la Torah, Vaikra. Vaikra, y habló o dijo Adonai. Entonces, a partir de aquí en adelante, todas las letras que tenemos aquí en el texto hebreo es lo que el Eterno dijo y utilizó estas palabras para definir su propio carácter. Vimos la primera, Vaikra Adonai, Adonai el Rahum, el Rahum. Él, mencionamos que era la autoridad más alta, la autoridad máxima, el que tiene la última decisión, el que es levadó, el único, el que no necesita preguntarle a nadie qué cosas tiene que hacer. Dice el texto de la Torah, yo lo saqué de Egipto y cuando yo lo saqué no había ningún otro Dios conmigo. Dice Nemiyah, Ata u Adonai levadeja, ve ata asita et shamayim shamei shamayim. Tú eres Adonai el único, el que está solo. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. Entonces, Él es la autoridad más alta, más elevada, y sobre Él, sobre Dios, sobre Adonai,
No existe otra autoridad. Él no tiene a quién preguntarle porque no necesita preguntarle a alguien. Él. Luego, Rahum, la palabra Rahum la vimos como que proviene de la palabra Raham, y que es el intestino, las entrañas, y se definía como esa compasión, como la calidez bondadosa de un padre. Y apoyábamos esa tesis en la parte de Salmo 103.8, ¿sí? Del 8 al 13, donde dice que el Eterno se compadece. Dice cómo se compadece un padre de sus hijos, así se compadece el Eterno sobre aquellos que le aman, que le obedecen. Entonces, Rahum era el amor entrañable, la calidez entrañable del Padre Celestial. Entonces, luego vimos Hanun. La palabra Hanan significaba dar la bienvenida o abrir el muro para que alguien pueda entrar. Cuando alguien está perdido, cuando alguien necesita compasión y necesita, toca la puerta y el Eterno abre la puerta. Siempre oramos que el Eterno abra una ventana a la misericordia, porque Él es el Hanún, el que abre la puerta. Entonces oramos también para que el Eterno abra una ventana de su misericordia sobre Dafne, sobre Luis Eduardo en Paraguay, y que los bendiga. Él es el Hanún, el que abre la ventana de compasión, el que abre la puerta a la misericordia para que cuando andamos tristes, perdidos, en medio del desierto, que parece que el desierto nunca termina, llegamos a la presencia del Eterno y Él abre una ventana a la misericordia. Erech Afajim. Erech Afajim es el que es lento en su respiración. La calma reflexiva. Decíamos que el Eterno no hace las cosas por ira, por estar encendido. Él tiene una calma reflexiva, ¿sí? Pero eso no significa que Él esté inactivo, sino que Él dice que trae a juicio todas las cosas, pero su juicio siempre es sobre su calma reflexiva. Y hoy, esta Erech Afajim, ya lo vimos, hoy vamos a ver la expresión que tenemos en azul, ¿sí? Todo lo que está en rojo ya lo vimos, el nombre sagrado está en morado, y las letras en azul son las que vamos a ver el día de hoy. Así es que vamos a ir rápido. Berad Gesed. La última declaración es de Emet, pero hoy solo vamos a ver Berad Gesed. Berad Gesed. Entonces, esta palabra es de hecho un poco complicada de poder entenderse, de poder explicarse desde la perspectiva del texto. Entonces vamos a tener que recurrir a varias instancias, como son la raíz etimológica y pictográfica de la expresión del verbo hebreo, y hasta llegar al sustantivo, pero también analizando otros conceptos que se derivan de la misma raíz para poder explicar qué es Gesed. Berad Gesed. La primera expresión, Rav es de Rabá. Rabá es mucho, extendido, algo que es enorme, algo que es grande. Rabá lo decimos cuando en hebreo damos gracias. Cuando te preguntan, Ma shlomcha es ¿cómo estás tú? Y tú contestas, Ken, toda Rabá, es bien, muchas gracias. Toda es gracias y Rabá es mucho. Toda es gracias, Rabá, mucho, muchas gracias. Entonces, Rav es también mucho, algo que está extendido. Entonces, cuando se le pregunten, cuando vaya a Israel y alguien le diga Ma shlomcha, usted dice Ken, toda Rabá. Entonces, Rav es algo que es mucho, algo que se extiende, algo que en esencia es grande, ¿sí? Entonces diría Berav y muy grande, y la palabra Gesed. Es ahí donde empezamos ya nuestro análisis lingüístico para entender cuál es la expresión de
Gesed. Entonces voy a ponerle aquí la etimología y la raíz de la palabra. Perfecto. Aquí ya aislamos nuestra expresión Gesed, tal como aparece en Éxodo 34:6. Verad Gesed, es la palabra Gesed, es como aparece en el texto. Se pronuncia Gesed con una J muy fuerte. Gesed. Y en la etimología, en el sistema de raíces hebreas, la raíz más profunda de esta expresión Gesed es quitándole la letra Dalet para tener solamente dos que tenemos aquí, la letra Het y la letra Samech, y ese es Has. Has podría sonar como Has, aunque las raíces realmente no tienen un sonido, solamente son dos letras, pero en esencia la raíz más profunda de Gesed va a ser Has, que significa refugio, tomar un refugio o buscar o recibir apoyo. ¿Sí? Esa va a ser la definición más profunda desde el sistema de raíces hebreas para Gesed. De Has, que es un refugio, y buscar apoyo. Cuando nosotros analizamos desde la perspectiva de la lingüística, podemos entender que todos o la mayoría de los idiomas están relacionados, ¿sí? Como que existía un idioma universal, un idioma principal, y de ahí se derivaron varios idiomas, varios dialectos que fueron avanzando. Y por ejemplo, de la palabra has, de la raíz has, provino una palabra anglosajona que todos conocemos muy bien, que es la palabra house. House, escuché, has, house. Has es hebreo de raíz hebrea, has, y en anglosajón o en inglés se volvió house. Has, aquí es hebreo, has, y en inglés es house. La pregunta es, ¿qué es house en el idioma inglés? Bueno, house es casa. ¿Por qué sabemos que viene de la misma terminología, que evolucionó de la misma raíz? ¿Por qué? Porque has en hebreo es refugio, hogar o protección. Y house en inglés es un hogar, la casa, como el lugar de la protección. De la raíz etimológica en hebreo has, van a evolucionar diferentes conceptos que están emparentados de hecho de la misma con la misma idea. Por ejemplo, de la raíz has tenemos la expresión hazá. Hazá significa en hebreo tomar un refugio, refugiarse o darle la confianza a alguien. Cuando confías tú en alguien, el verbo es hazá, ¿sí? Como que encuentras, sería confianza, hazá, traducido al español sería confianza, pero hazá desde el pensamiento hebreo sería tomar refugio en alguien. Tomar refugio en alguien, pero viene de la misma raíz hazá, tomar refugio o confiar en alguien. Tenemos la expresión hebrea mejazé o mejazá. Mejazá significa cobijar, cobijar o proteger. La palabra mejazá aparece en el Salmo 61:4, donde dice yo habitaré en tu casa para siempre y estaré cobijado bajo la cobertura de tus alas. Vamos a examinar esa parte del texto. Y el texto dice, en el libro de Salmos 61:4, dice, Agura de ajalja golamim, ejese beseter, que nafeija. Dice, yo residiré en tu casa para siempre y estaré abrigado, estaré cobijado bajo la cobertura de tus alas. Y ahí tenemos la palabra mejazé, que repetimos. Tenemos una palabra en el texto donde el Eterno expresa quién es. La palabra es Gesed. Gesed viene de has, que es el refugio. En inglés es house, que es la casa.
Y mejazé significa cobijo, cobertura. Hazá es confianza o confiar en alguien, protegerse bajo la cobertura de alguien. Y mejazé, lo que dice el escritor del Salmo, dice: bajo la cobertura de tus alas yo estaré protegido, yo estaré resguardado. Mejazé. Tenemos otra palabra de la misma raíz, que es la palabra juz. La palabra juz significa perdonar como a alguien a quien se le da refugio. Perdonar como a alguien a quien se le da refugio. Juz, perdonar. Y aparece en la lectura de el libro del profeta Samuel, 24:10, cuando dice la escritura, usted debe saber bien, que el rey Saúl estaba persiguiendo al joven David y se mete a una cueva para hacer sus necesidades. David estaba ahí y David dice: yo hoy tuve, el Eterno me entregó la vida del rey en mis manos, pero yo tuve hoy perdón, yo lo abrigué, yo lo cobijé con perdón y no levanté mi mano contra el rey. Entonces cuando dice yo lo perdoné, yo le perdoné la vida, está diciendo yo lo protegí, yo lo abrigué, porque recordará que los hombres que estaban con David no eran hombres muy espirituales, eran hombres no muy correctos a seguir las enseñanzas de la Torah, y ellos dicen: es la oportunidad, este hombre nos persigue, está solo, está desprotegido, es cuando debemos hacer algo. Y David dice: no voy a levantar la mano contra el rey que el Eterno ha escogido. Y ahí dice: yo lo protegí, yo le di refugio al rey, yo lo perdoné, le perdoné la vida. La traducción al español dice: yo tuve misericordia de él, pero ahí utiliza la palabra juz y dice: yo le perdoné la vida. Vamos a leer el texto. El texto dice: והנה היום הזה ראו עיניך את אשר נתניך אדוני היום בג'די במערה ואמר להרגך ותחוס עליך. Y David hablando y dice: mira que ahora tus ojos han visto cómo te entregó el Eterno a mí hoy en mis manos, en esta cueva para destruirte. Dice: pero yo he perdonado sobre ti, pero yo establecí el perdón sobre ti. Está diciendo David al rey Saúl: mira que tus ojos vean cómo el Eterno te había ya entregado en mi mano para que yo te aniquilara, yo te destruyera, pero yo decidí hacer perdón sobre ti, sobre tu vida. Entonces, ¿cómo analizamos este grupo de palabras? Lo analizamos de la siguiente manera. Bueno, lo entendemos de la siguiente manera. La palabra original que aparece en la lectura de Éxodo 34:6 es Gesed. Gesed, cuando dice Berav Gesed, Adonai el Rahum Behanun Erechafaim Berav Gesed. Gesed es uno de las expresiones que describen el carácter del Eterno. La raíz es Has, Het, Samech, Has. De esta raíz, para definir Gesed, tenemos que ver su evolución lingüística. Has, house, casa. Hazá, aquí en hebreo, Hazá es refugio, como una casa que es un refugio. Mehazé, mehazé. Mem, het, sami, hei, mehazé, cobijar, proteger, como decía David en el Salmo, bajo la cobertura, beseter, bajo la cobertura de tus alas, estoy cubierto, estoy protegido, estoy cobijado, tengo refugio. Mejazé, la palabra juz es perdonar. Cuando alguien entra a tu casa,
es necesario el perdón. Si alguien había un problema, cuando la esposa echa de la casa al esposo, el esposo se va. Y un día el esposo vuelve, regresa, quiere volver a la casa, quiere buscar su refugio en su casa. ¿Qué hace la mujer? Perdonar. Juz. Juz. Lo perdona. Y lo puede recibir en casa. Espero que no pase mucho eso en la vida. Me dejas de Juz, perdonar. Cuando David tiene la oportunidad de matar al rey Saúl, le dice: mira, ve con tus ojos que el Eterno hoy te había entregado en mi mano para yo destruirte, pero le dice: Tejuz, yo te protegí. Tejuz, ve Tejuz Galeja, yo protegí sobre ti. Yo te di el perdón. Y la palabra Hasad. Hasad significa bondad. Del verbo Hasad viene Gesed. Pero Gesed involucra toda la terminología de aquí: refugio, cobijar, perdonar, bondad. Ese es todo el significado de Gesed. Y Gesed es lo que el Eterno es en su persona, lo que Él tiene en su carácter. Muchas veces nosotros imaginamos, escuchamos cosas que la gente dice, predica, enseña y dice: Dios es así, Dios es así, y Dios se parece a esto, pero Él dice Berab Gesed. Y cuando dice Gesed, habla de refugio, Mejazé, cobijar. David dice: yo voy a estar cobijado bajo la cobertura de tus alas. Juz, el perdón. Y Hazad, la bondad de perdonar. Todo eso se manifiesta en el carácter del Eterno. Es como Él mismo se va a definir en lo que Él tiene, lo que Él es. La raíz, el verbo Hasad, Hasad con D, Hasad. Hasad significa bondad. Hasad significa inclinar la cabeza en señal de respeto y bondad hacia otra persona. Hasad. Inclinar la cabeza en señal de respeto y bondad hacia otra persona. Hasad. Asentir. Decir que sí. Entonces, cuando nos acercamos al Eterno y le decimos: Eterno, eterno y santo, he pecado, me equivoqué, ¿será posible que tú abras una ventana de tu misericordia para mí? El Eterno dice: sí. Y no tiene otra respuesta, porque es lo que Él es la esencia de su persona. Hasad. Inclinar la cabeza en señal de respeto y bondad hacia otra persona. Hasad habla de una acción amable, la expresión de misericordia. Desde la etimología, Hasad significa un amor inquebrantable y leal. Hasad, un amor inquebrantable y leal. La lealtad es una de las cosas que en el mundo se pierde. Y el Eterno dice, cuando Él habla de Berab Gesed, dice que Él tiene un amor inquebrantable y leal hacia cada uno de nosotros, hacia cada una de las personas del mundo. Toda la terminología, la evolución lingüística de Has
el refugio, estar cobijado, el perdón, la bondad, el amor inquebrantable, la lealtad, es lo que define al Eterno, es lo que define a Dios en su persona. Cuando Él quiso expresar quién Él era, no habló del color de sus ojos, no habló del poder de su musculatura, no habló de la multitud de años o del color de su cabello. Habló de los rasgos que son solo de Él. Él es el refugio, el que nos cobija con sus alas, el que nos perdona solamente porque es bueno, solamente porque su amor es inquebrantable. Si hay algo en este estudio que pudiéramos recordar, hemos visto muchas palabras, hemos visto muchas expresiones, hemos citado muchos textos de la escritura, mucha información. Si hay algo que podríamos atesorar en nuestra vida, entre todas las características que el Eterno tiene, Berab Gesed, el que es grande en el amor inquebrantable, el que es grande en lealtad, el que es grande para proteger como un refugio, el que es grande para perdonar por el simple hecho de que Él es bondadoso, de que Él tiene bondad en su corazón. Cuando nosotros estamos lejos del hogar, cuando estamos lejos de casa, alguna vez por la vida, por trabajo, estamos lejos del hogar y nuestra mente sufre porque anhelamos nuestra casa, anhelamos estar con la esposa, anhelamos estar con los hijos, con los padres, anhelamos tener ese hogar, porque en el hogar nos sentimos protegidos, resguardados, con seguridad. Es hazá, es tener refugio, tener seguridad en algo, eso es un hogar. Y muchas veces las personas nos sentimos que no tenemos hogar, que no tenemos un lugar de refugio. Nos sentimos extranjeros, alejados de nuestra tierra, de nuestra casa, de nuestros amigos, de la gente que conocemos. Y nos sentimos extranjeros en el mundo. Pero tenemos un hogar, tenemos un refugio. El refugio es el Eterno, el que nos cobija, el que nos cubre con perdón y bondad. Volvemos a la analogía del matrimonio. Un día el esposo se porta mal y se tiene que ir de casa y se va. No puede regresar si no hay perdón de por medio. Entonces, ¿qué tiene que hacer el esposo? Dar señales de que su vida es diferente. Y la esposa lo ve y dice, su vida es diferente, y lo perdona, y el esposo puede regresar a la calidez de su matrimonio, a la calidez de su hogar, esa calidez que extrañaba estando lejos. ¿Sí? El simple hecho de poder orar juntos, el simple hecho de poder compartir el alimento juntos, el simple hecho de despertar al lado de la mujer que ama, todo lo extraña y dice, extraño la calidez del hogar. Dice, voy a rectificar mis errores y voy a buscar regresar
y cambia su vida y rectifica sus errores y vuelve a su hogar. Y la mujer lo ve, lo perdona y regresa al calor del hogar. Come in to house, viene al hogar. Entonces, lo mismo pasa en nuestra vida con el Eterno. Cuando nos sentimos extranjeros, que estamos alejados, que estamos en una condición donde extrañamos la calidez de la presencia del Eterno, solo nos queda una cosa: rectificar nuestros actos, rectificar nuestra conducta y acercarnos al Eterno. ¿Se acuerda lo que veíamos en el concepto de Hanán? Llegas a la puerta del Eterno y le tocas y le dices: he rectificado, sé que necesito el calor de la cobertura de tus alas. Ahí quiero estar, ahí quiero vivir. Siempre, dice el rey David en el Salmo, yo habitaré en tu casa por siempre, y bajo la cobertura de tus alas, ahí voy a estar cobijado y protegido. Le decimos al Eterno: me equivoqué. El camino que tomé me llevó lejos, al desierto, al frío, pero quiero volver. El Eterno dice que Él tiene ese amor inquebrantable, Berad Gesed, que te abre la puerta de su misericordia y te deja pasar a tu casa, a tu hogar. No importa dónde estés, en qué situación estés. Puedes estar en medio del hospital con todo el instrumento sonando, conectado ahí, y te sientes en el hogar, porque el Padre Celestial está contigo y estará siempre, porque su amor, Gesed, es un amor inquebrantable. De todo lo que pudiéramos retener en nuestra vida, en nuestro corazón, es que el carácter que el Eterno muestra, el carácter que lo define a Él como Dios, que hace que Dios sea Dios, Gesed, su bondad inquebrantable. ¿Qué desata la bondad inquebrantable del Eterno para nuestra vida? Teshuvah, la llave que abre la puerta de la misericordia de Hanán y de Gesed, es la Teshuvah, el volver, el regresar, el decir: me equivoqué, hice las cosas mal, transgredí el mandamiento, rompí mi camino, me fui lejos, pero regresé. Y estoy aquí esperando que abras la puerta de tu misericordia, la puerta de tu compasión. Con esto vamos a terminar el día de hoy, recordando que el Eterno es Rad Gesed, grande en el amor inquebrantable, el refugio, el perdón, el cobijo, el abrazo del Padre Celestial. Si usted conoce a alguien que está alejado, que se fue, que necesita regresar al abrazo, al cobijo, al refugio del Padre Celestial, compártale esta información y dígale que el Eterno y Santo siempre tiene abierta una ventana de amor y de misericordia para nuestra vida. Amén y amén.